En el siguiente ejercicio se explicará cómo simular fallas en el software PowerWord en su versión demo 2022. Para ello se basará en el ejercicio 3.3 del libro de Mujal, el libro de fallas de sistemas de potencia. Entonces este sería el esquema a considerar. El sistema consta de dos generadores, un generador A, un generador B, tres líneas de transmisión, dos transformadores de potencia. Los generadores están trabajando a un nivel de tensión de 10 kilovoltios, la línea está a un nivel de 100 kilovoltios y la línea 3 está a un nivel de 10 kilovoltios. Como se puede observar, los generadores, un generador está conectado en estrella y está conectado sólidamente a tierra con una resistencia del neutro. El otro generador también está conectado en Y hacia tierra, pero no tiene resistencia de neutro. Esto servirá mucho para el análisis de cortocircuito, donde intervienen estas corrientes homopolares. El transformador también tiene resistencias sólidamente conectadas a tierra, y los datos son estos. Como se puede apreciar, los generadores vienen reflejados con sus impedancias. Aquí es en porcentaje, con sus impedancias de secuencia positiva, negativa y cero, y también tiene como dato la reactancia del neutro en porcentaje. Entonces estos valores que están aquí están reflejados a las bases de los generadores. Entonces nosotros para poder ingresar en el PowerWord se puede considerar estas propias bases, o se puede reflejar estas reactancias. Se puede reflejar una base de 100 MVA, que es el por defecto de la potencia base con la que trabaja PowerWord, que son 100 MVA. Entonces aquí se procedió a crear una hojita en Excel. Entonces se tiene los datos de los generadores A y generador B. Entonces estos son en sus bases. Estos datos de aquí son los valores en sus bases, son los datos que están acá en el ejercicio. Entonces estos valores serían con una potencia base de la máquina, en este caso son 20 y 30 MVA. Pero para poder ingresar al PowerWord hay que hacer un cambio de base. El cambio de base es igual podría decirse que una X nueva va a ser igual a la X antigua por la S base nueva sobre la S base nominal. Entonces con esta formulita se puede reflejar los valores que están de 20 y 30 MVA a una potencia base de 100 MVA. Esta es la fórmula. Entonces aquí se hizo eso, se dio 100 para los 20 MVA. Como 100 van a ser la nueva base, se considera los 100 dividido para la S base nominal de los generadores. Y aquí se tienen los valores que ingresarían al PowerWord, que son estos. Listos. Entonces estos serían los valores que deberíamos ingresar en el PowerWord. Aquí le tengo ya modelado el sistema de potencia.
En un video anterior explico cómo modelar elemento por elemento, cómo modelar los generadores, líneas, transformadores y barras. Entonces aquí tengo el generador A y el generador B. Abro el generador A. Listo, entonces aquí tiene los valores de potencia y control de voltaje, que esto no va a ser necesario para el estudio de cortocircuito. Esto se utiliza para el flujo de potencia. Aquí nos dirigimos directamente a los parámetros de fallas. Tenemos que tener en cuenta también la base en la que está el generador. Entonces aquí está así en MVA. Si es que yo ingresara los datos, por ejemplo, ingresar con los datos de 20 MVA, lo que yo haría es poner los 20 MVA aquí, pero ya no utilizaría estos datos en base de 100, sino utilizaría los datos en sus propias bases, que son estos. Listo. Entonces, como están en la base de 100 MVA, yo considero estos datos aquí: 0.6, 0.24 y 0.1. 0.6 para la secuencia positiva y negativa, 0.24 para la secuencia 0 y 0.1 para la resistencia a tierra. Aquí tenemos que tener en cuenta que el generador A está con resistencia a tierra, y aquí le damos en neutral grounded. Listo. Eso es para considerar que el generador está aterrizado a tierra. Le damos en OK. Y el generador B, así, y de igual forma está en una base de 100 MVA. El generador está sólidamente aterrizado a tierra, pero no tiene resistencia de tierra, de neutro. Listo, entonces ahí ingresamos los 0.46 y los 0.1867. Listo. En la parte de transformadores, así de igual forma que los generadores, los transformadores también están representados por su reactancia inductiva, en este caso viene como expresado como voltajes de cortocircuito, pero eso es lo mismo que tener una reactancia, es lo mismo que tener X. Listo, entonces esto lo que haríamos es dividir para 100 y ya se tendría la reactancia de cortocircuito, la reactancia de secuencia positiva y negativa. Entonces aquí en el Excel he creado también estos valores. Se ha ingresado, los dos transformadores son de 50 MVA, y esto lo único que se hace es dividir para 100. Ya se tiene las reactancias de secuencia positiva y negativa. La reactancia del neutro también viene en porcentajes y se lo considera y se lo divide para 100. Entonces aquí se hace el cambio de base con la formulita que está acá. Se hace el cambio de base para los transformadores y se obtiene estos parámetros. Aquí la reactancia de secuencia 0 dice que es 0.9 por la reactancia de secuencia positiva. Entonces aquí sería los 0.9 por la reactancia de secuencia positiva, y ahí consideramos la impedancia de secuencia 0. Entonces en el transformador 1 y en el transformador 2 se ingresó, pero aquí no se consideró con la base de 100 MVA. Aquí en el Powerboard está considerado para que trabaje con, aquí en esta parte de aquí dice especificar las bases del transformador y las impedancias. Aquí, si es que yo quisiera ingresar con las potencias nominales de los transformadores, aquí ingresaría 50, pero aquí en esta parte ingresaría lo que viene siendo los valores de reactancia de secuencia positiva, pero los que están aquí en sus propias bases. Pero como aquí se reflejó a una base de 100 MVA,
está puesto como 100 MVA y aquí tranquilamente ingresan estos parámetros. 0.45 para secuencia positiva y negativa. Aquí en la información de fallas no tiene resistencia 0, dice la resistencia de secuencia, la impedancia de secuencia 0, en este caso dio 0.405 y la del neutro 0.075. aquí está 0.075 de neutro. Listo. Aquí también se debe tener en cuenta la configuración, ya que esto depende bastante para el aporte de corrientes homopolares al tener una falla asimétrica. Entonces aquí en el esquema vemos que tiene una impedancia, una configuración de estrella utilizada con impedancia a tierra a delta. Entonces seleccionamos, hay que tener en cuenta que primero se ve la de qué barra va. Por ejemplo, aquí va de la barra C a la barra D, entonces primero sería el lado de Y aterrizado. Sí. Entonces aquí está aterrizado, estrella aterrizado con delta. Listo. Para el otro transformador se debe tener en cuenta lo mismo, las bases a las que se está trabajando, la información de fallas, se debe ingresar la de secuencia 0. Asimismo es una estrella aterrizado con y delta, pero aquí no tiene impedancia de neutro. Listo. Para las líneas de transmisión, en el ejercicio nos dan los valores en ohmios, pero en el Powerwall por tratarse de una cuestión de tiempo, puede ser, es más fácil ingresar los valores de impedancia de secuencia positiva, negativa y 0 por unidad. Aquí en el ejercicio nos da en ohmios. Entonces aquí en esta partecita de las líneas se considera una potencia base de 100 MVA para hacer el cambio por unidad. Entonces aquí se ingresan los valores en ohmios, se obtiene la impedancia base. La impedancia base es igual a, pongámosle así, la Z base es igual voltaje base al cuadrado sobre la S base. Esta es la fórmula. Entonces se saca la impedancia base, eso sí, respectivamente con el voltaje que estoy trabajando la línea. Por ejemplo, la línea 1 está a 10 kilovoltios, la línea 2 está a 100 kilovoltios, la línea 3 está a 10 kilovoltios. Entonces esos son los voltajes, serían los voltajes base, y la impedancia base sería los 100 MVA que se va a considerar por defecto para el Powerwall. Entonces aquí ya se tienen los valores por unidad, y estos valores serían los que entran al simulador. Por cuestión de tiempo solo vamos a ingresar la línea 1. La línea 1 sería esta, la que está trabajando a un nivel de 10 kilovoltios. Entonces aquí se ingresa los parámetros de reactancia inductiva. Aquí ingresaríamos lo que es la secuencia positiva y negativa, y como son iguales solo se ingresa un solo valor. Listo. Entonces aquí la reactancia que se calculó por unidad sería 0.6, 0.12, 0.6 en resistencia y 0.12 en inductancia. 0.6 en resistencia y 0.12 en inductancia. La información de fallas también se ingresaría la parte de la secuencia 0. Entonces la secuencia 0 sería 0.15 y 0.3.
0.15 en resistencia y 0.3 en reactancia inactiva. Y esos serían los únicos datos que se tomarían en cuenta para el análisis de cortocircuito, tanto para fallas simétricas como asimétricas. Y hay que tener en cuenta que siempre se debe tener una barra slack, siempre debe tener una barra de referencia. Entonces seleccionamos la barra donde hay generadores, generalmente. Listo. Y aquí, para hacer el cálculo a mano, se considera bastante las redes de secuencia monopolar, la red de secuencia directa e inversa, la secuencia positiva y negativa. Estas van a ser iguales. Esta sería la corriente monopolar, la corriente que circula por tierra, se podría decir. Listo. Entonces nosotros, este sería todo el proceso que se debe realizar para encontrar los equivalentes. Se debería hacer relaciones de transformación para reflejar las reactancias inductivas de un lado hacia otro. Bueno, eso es más un cálculo mecánico, hasta encontrar los equivalentes de Thevenin y poder encontrar las corrientes de cortocircuito. Entonces aquí lo que se va a considerar es esta parte. Dice que se calcule las intensidades iniciales de cortocircuito e intensidad simétrica. Esto es aplicado a la norma BDE, una norma alemana para el dimensionamiento de interruptores de potencia. Dice que se calcule las fallas monofásica, bifásica y trifásica en la barra C. Entonces estas serían las respuestas que deben salir. Aquí cabe recalcar que ya se encontró lo que es el equivalente de Thevenin. ¿Sí? Bueno, en la falla trifásica solo se considera el área de secuencia positiva. En las fallas bifásica y monofásica tierra, ahí sí se consideran las tres redes de secuencia positiva, negativa y cero. Listo. Entonces, para poder aquí correr un cortocircuito ya todo debidamente modelado, nos dirigimos a Run Mode. Hay que tener en cuenta que esté en el modo Run. Nos dirigimos a la barra C, clic derecho, fallas. Este es el módulo para correr fallas. Entonces aquí en opciones nos dice cuáles serían las condiciones iniciales, las condiciones de prefalla para hacer el análisis. Entonces aquí nos da una opción para resolver con los resultados del flujo de potencia. Esto es una norma IEC 99, donde ya considera voltajes de prefalla y los aportes del generador. También ya considera compensadores, banco de capacitores, banco de reactores. También hay el perfil plano clásico, donde considera todos los voltajes y ángulos como 1 y 0 grados. Listo. Entonces aquí en single fault se puede apreciar todas las barras existentes. También se puede hacer en las líneas de transmisión. Por ejemplo, aquí ya detecta la línea de transmisión. Se puede hacer al 50, 20, 30% de la línea de transmisión donde se quiere hacer la falla. Entonces aquí, como nosotros queremos hacer en una barra, nos dirigimos a la falla en barra. En este caso nos decía la falla en la barra C. Listo. Entonces empezamos con la falla trifásica, le damos en calcular. Aquí nos da la opción de calcular en por unidad y en amperios. Le damos en amperios, tenemos 14.912.6 amperios. 14.290, aquí nos da 16.368. Esto porque en la norma BDE utiliza un factor de seguridad que es 1.1 veces la corriente. Entonces aquí nos dio
14.912.6, 14.912.6 por 1.1, que nos da 16.403.86, que es casi parecido a los 16.368 que nos da aquí aplicando la norma BD. También se tiene el ángulo, que es 81 menos 81.8, eso sí debe coincidir, menos 81.1. También para la falla monofásica tierra los valores deben salir casi similares. Single falla monofásica tierra, damos en calcular, la respuesta da 17.438, 17.438.2 por 1.1, da 19.182. Sí, es casi lo mismo, 18.197. Aquí creo que cometí un error. Este no está baterizado a tierra. Y está elevando la corriente de cortocircuito en este punto. Bien, calcular. Ya, ahí sí. Da 16.515.9. 16.515.9 por 1.1. Ahí sí nos cuadra. Da 18.167.49. Sí. Entonces aquí podemos corroborar que da casi exactamente los mismos resultados utilizando lo que es la herramienta PowerWall en su versión de 2022.